esta cuarta, esta cuarta clase, en la que el título es Jesucristo y el culto en espíritu y verdad. Si se acuerdan esa frase de el culto, la adoración en espíritu y en verdad, surge en el contexto del diálogo con la samaritana. Así que vamos a leer ese texto al inicio nomás. Pero digo, primero engancharlo con la clase del viernes pasado, cuando sobre todo hice mucho hincapié, casi al final, en la imagen del cirio pascual. Espero no haber generado mucho alboroto en sus comunidades, porque me enteré por ahí que alguno quiso cambiar el cirio pascual del lugar porque estaba en otro lado, y ya los párrocos, algunos capaz que me está odiando, pero no, porque dijo el padre Jonathan, y bueno, y ahí se complicó, digo, ojalá que no se haya complicado mucho. Pero recuerdo la imagen, ¿no? El cirio pascual, que el lugar propio, en la medida de lo posible, es al lado del ambón, para que ilumine la palabra de Dios. No tanto en sentido físico, pero decíamos que sí, en la vigilia pascual sirve como iluminación, porque está al lado del cirio y la verdad que a uno le sirve, sobre todo al que canta el pregón pascual al inicio de la celebración, la luz del cirio ilumina el texto, pero sino más bien mostrando que es un símbolo, es algo espiritual, justamente es el misterio de Cristo, y especialmente el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección, la que ilumina toda la palabra de Dios, y de modo especial el Antiguo Testamento. Por eso digo, la clase pasada era mostrar, la idea era mostrar las raíces judías de la liturgia cristiana. Así que por eso pudimos ver distintas instituciones, distintos lugares, distintas oraciones que tienen su valor, tuvieron su valor pleno en el Antiguo Testamento, pero eran prefiguración, o sea, apuntaban al Nuevo Testamento. La frase de San Agustín nos tiene que seguir acompañando, es muy iluminadora. Lo que estaba latente en el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo, ¿no? Lo que estaba latente ahora está patente. Nosotros creemos en un Dios que se fue revelando paulatinamente. Nosotros siempre hablamos de la historia de la salvación, con distintas etapas, distintos momentos, distintas mediaciones, distintas personas. Entonces, siempre nos entendemos así, no empezó todo con nosotros, ¿no? Somos parte de una gran historia. Pero sabemos que esa historia entonces llegó a su plenitud, de alguna manera como que el tiempo, ¿no?, se fijó en ese momento. De hecho, así lo dice San Pablo: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, en la carta a los Gálatas, ¿no? Envió a su Hijo, nacido en una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo el dominio de la ley, ¿no? Así que plenitud de los tiempos, plenitudo temporum en latín. Cristo entonces es la plenitud. La clase de hoy, Jesucristo y el culto en espíritu y verdad. Voy a leer el texto completo del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 26, donde vamos a ver el diálogo de Jesús con la samaritana. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: Créeme, mujer, llega la hora que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca,
y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo, el que habla contigo. En este diálogo, entonces, con la samaritana, aparece el tema de la adoración. Adoración en griego se dice proskinesis. Proskinesis. Y este tema de la adoración está puesto en relación con el profetismo, con la espera y la promesa de un Mesías, de un profeta. Pero también se relaciona la proskinesis con un lugar y con un tiempo. Se habla de Jerusalén, se habla de Samaria, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿Ven? El tema del lugar. El tema del tiempo también. Se acerca la hora, dice Jesús, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. En este diálogo, digo, con la samaritana, aparece fuertemente el tema de la adoración. Y Jesús, que se revela como el profeta, como el esperado. Al final dice, ¿no? La samaritana dice: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Y Jesús le dice: soy yo, el que habla contigo. Así que todos estos temas tenemos que ir desarrollando en esta clase. La espera del Mesías, el lugar de la adoración, el tiempo de la adoración, porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Empecemos con el tema del profeta. Todo el Antiguo Testamento tiene como un anhelo de que venga un profeta. Dios anuncia un nuevo profeta. Por eso vamos a ver qué significa la palabra profeta también. Pero voy a ir leyendo distintos textos del Antiguo Testamento donde se ve esa espera. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 y 19, dice así: por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Suscitaré un profeta. En el Salmo 74, versículo 9, ya no vemos señales ni quedan profetas. No hay nadie entre nosotros que sepa hasta cuándo. Este salmo se refiere, está en el tiempo del exilio, ¿no? El recuerdo del exilio. Ya no hay profetas, ¿no? Como diciendo, y ahora se ve el deseo del profeta, de los profetas. Las dos citas a continuación son de la carta, del primer libro de los Macabeos. Primera de Macabeos 14, 41-42. Supo también que los judíos y los sacerdotes habían decidido que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote vitalicio, hasta que surgiera un profeta digno de fe, que fuera asimismo su comandante, que se ocupara del lugar santo y designara por sí mismo a los encargados de los trabajos, de la administración del país, de los asuntos militares y de las plazas fuertes. Un profeta digno de fe. El libro de los Macabeos es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento.
Entonces ven, hasta el final en la historia del Antiguo Testamento esto, un profeta digno de fe, la espera de un profeta. Y después, Primera de Macabeos 4, 45, 46. Tuvieron la feliz idea de demolerlo para que no fuera un motivo de oprobio, ya que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron y depositaron sus piedras sobre la montaña del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta y resolviera lo que había que hacer con ellas. Un altar pagano que fue demolido, pero el profeta es el que tiene que resolver qué hacer con esas piedras, cómo rearmar. Así vemos entonces que el anuncio del profeta se ve desde el inicio de la Biblia. Recordemos que el Deuteronomio forma parte del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y ya en el Deuteronomio, veíamos capítulo 18, suscitaré entre sus hermanos un profeta. Entonces, podemos hablar de una espera estructural, o sea, es parte de la estructura, de la configuración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la espera del profeta. Entonces, observar la ley, el Pentateuco, ¿no? La Torá, la ley, observar la ley, sí, produce cierta satisfacción, cierta tranquilidad, porque estoy haciendo lo que Dios me pide, lo que Dios quiere, estoy observando su ley. Pero por otro lado, hay una apertura a algo nuevo, porque hay toda una promesa, lo veíamos también en la clase pasada. Este profeta, entonces, tiene una configuración, se lo describe de un modo especial. Y fueron especialmente los distintos profetas con minúscula y los salmos los que dieron forma a esta espera. ¿Qué es lo que había que esperar? ¿Cómo iba a ser el nuevo profeta? Y en el fondo, ¿quién era? ¿Quién iba a ser el profeta? El profeta en el Antiguo Testamento, la imagen, el paradigma de profeta es Moisés. Pero ese Moisés, que es el que habla de parte de Dios, el que revela los designios de Dios, ¿no? El intermediario, viene conectada la figura de Moisés con la de un nuevo profeta. Un nuevo profeta que implica un nuevo pueblo. El profeta Oseas, por ejemplo, capítulo 2, versículos 2 y 3 y el versículo 25, habla de un nuevo pueblo. El profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, habla del fruto de una nueva alianza. Y el profeta Ezequiel, capítulo 36, del 24 al 28, habla de una nueva relación con la ley. Porque el profeta Ezequiel, especialmente, dice que esa ley no va a estar escrita, no va a estar escrita en tablas de piedra, sino en el corazón. Por lo tanto, está el anuncio de que va a haber un nuevo pueblo, un nuevo corazón, una nueva ley, un nuevo profeta. Por eso, esa renovación de la que se habla ya en el Antiguo Testamento también va a estar vinculada con las instituciones rituales del Antiguo Testamento. Nosotros veíamos que en el Antiguo Testamento existía, por ejemplo, el templo, el sacerdocio, los sacrificios, los cantos rituales. Pero todas estas realidades cultuales del Antiguo Testamento
también van a ser renovadas. Y digo, esto manifestado en el mismo Antiguo Testamento. No es que estamos forzando la realidad. No es que porque nosotros conocemos a Cristo, bueno, entonces a ver dónde está Cristo en el Antiguo Testamento y como que forzamos. No, no. Por eso estoy citando mucho el Antiguo Testamento. El mismo Antiguo Testamento, el mismo Dios en el Antiguo Testamento, rompe de alguna manera el esquema del pueblo encerrado en sí mismo. Hay una apertura, una espera, un mirar hacia el futuro. Entonces, esas renovaciones, ¿no? En el nuevo pueblo, la nueva alianza, la nueva relación con la ley, se ve también en las nuevas instituciones cultuales. El nuevo templo, el profeta Ezequiel, del capítulo 40 al 48, 4 capítulos hablando de un templo nuevo. Pero fíjense qué fuerte esto, porque el templo de Jerusalén se fue renovando. Hubo guerras, destrucciones, y el templo era el lugar máximo de adoración a Dios. No solamente, pero todos los años, recordemos, en la época de Jesús incluso, se sube a Jerusalén, la subida, ¿no? Ir acerca de Dios, subir. Se sube a Jerusalén a adorar a Dios. Pero digo, el mismo Ezequiel habla de un templo nuevo. 4 capítulos, del 40 al 48. El Salmo 110 habla de un nuevo sacerdocio. Recordemos que la tribu de Leví era la tribu sacerdotal en el Antiguo Testamento, encargada de los sacrificios. Pero un sacerdote pagano bendice a Abraham, el sacerdote Melquisedec. Y Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote pagano Melquisedec, que le ofrecía a Dios pan y vino. Qué casualidad, ¿no? Entonces, se habla de un nuevo sacerdocio en el Salmo 110, un nuevo sacrificio en el Salmo 50, y un canto nuevo, el Salmo 32. Cantemos al Señor un canto nuevo, aleluya, porque Él obró maravillas, aleluya. El canto nuevo, a San Agustín le gusta mucho esto, ¿no? Él comentó todos los salmos, pero ¿quién cantará el canto nuevo? Cristo puede cantar el canto nuevo porque fue la renovación de la creación, ¿no? Por la resurrección. Pero todos somos exhortados a cantar el canto nuevo, a ser renovados en Cristo. Bien, entonces las instituciones cultuales del Antiguo Testamento ya tienen en sí esa semilla de la renovación. Son importantes en el Antiguo Testamento, pero cuando uno ve los textos, ya en el Antiguo Testamento mismo se anuncia el cambio, se anuncia esa apertura. Por eso, lo que dice Jesús, esa adoración en espíritu y verdad. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Jesús le está anunciando a la samaritana el cambio del culto, el cambio del sacerdocio, el cambio del lugar. Por eso Jerusalén es un lugar santo, podemos peregrinar a Jerusalén. Las iglesias en la antigüedad, al principio, los templos cristianos estaban orientados, o sea, apuntaban a Jerusalén. Los cristianos rezaban mirando hacia Jerusalén, como los musulmanes hoy en día rezan mirando a la Meca. Pero al poco tiempo se dieron que no era la Jerusalén de la tierra a la que tenían que orientar su oración, sino a la Jerusalén celestial, de la que habla el Apocalipsis.
¿Ven? El Antiguo Testamento prepara el Nuevo. Y Jesús es la clave de lectura. Todo fue hecho por Él y para Él. Pensemos un poquito entonces si Moisés era la figura del profeta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era Moisés? Moisés tenía una especial relación con Dios. Dice el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 11. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. El profeta, entonces, Moisés, habla con Dios cara a cara. Hay una relación de intimidad, una relación de cercanía entre Dios y el profeta. El profeta, entonces, en Israel, no es el adivino del futuro. A veces se relaciona, ¿no?, la profecía, los profetas o la profetisa con que conoce el futuro. Pero en realidad en Israel la imagen del profeta no apunta principalmente a eso, no es el adivino del futuro. El profeta es el que conoce la palabra de Dios, el que conoce la voluntad de Dios, y desde ahí juzga cuál es el camino que conduce a Dios. Como conoce a Dios, conoce su palabra, emite juicios, emite sentencias, exhorta, corrige, anuncia cosas que tienen que ver con el futuro cuando Dios se las revela. Pero en realidad, lo que se destaca entonces del profeta es esa intimidad con el Señor. Y en Moisés se daba. El texto dice que hablaba con Dios, conversaba el Señor con Moisés cara a cara. Pero por otro lado, un poco más adelante en el texto, unos versículos más adelante, versículo 23, el mismo Dios le dice: después retiraré mi mano y tú verás mis espaldas, pero nadie puede ver mi rostro. Entonces, Moisés, por más que tenía esa relación íntima con Dios, lo había visto cara a cara, había estado cerca de él, el mismo Dios le dice que cuando él pase en esa manifestación de la teofanía, ¿no?, de la zarza ardiente, tú verás mis espaldas. O sea, esa intimidad entre Moisés y Dios tiene un límite. Es profeta, conoce la voluntad de Dios. Es el paradigma del profeta en el Antiguo Testamento, pero hasta ahí. Si comparamos ese texto del Éxodo 33, 23, con el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 18, ahí vamos a escuchar: nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre. En ese texto de San Juan, digo, en el prólogo, al inicio, se ve que en realidad el profeta, con mayúscula, es Jesús. El que tiene esa intimidad con Dios es Él. Este texto de San Juan, entonces, nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único. Jesús es la revelación del Padre, ¿no? Digo, versículo 18. Hay otros versículos anteriores, ahora vamos a ir leyendo. Pero Jesús entonces es el que, al verlo a Dios, lo revela. Revelar quiere decir sacar el velo, ¿no? Quitar el velo, mostrar. Entonces Jesús no solamente es el amigo de Dios, ¿sí? Moisés conversaba con Dios como se conversa con un amigo, decía el libro del Génesis, perdón, del Éxodo. Jesús no solamente es amigo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y es el que vive en esa profunda unidad con el Padre.
Acá quiero recomendar dos textos. El primero del Papa San Juan Pablo II, una catequesis que hizo, donde yo voy a poner en el chat el link para que puedan buscar esa catequesis, donde justamente el Papa Juan Pablo II muestra esa intimidad y esa cercanía de Jesús con Dios. Es una catequesis donde el Papa se focaliza en el prólogo del Evangelio según San Juan, o sea, en los primeros 20 versículos del Evangelio, donde muestra justamente esto, que Jesús es Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo, y es el que tiene esa autoridad y ese poder para revelarnos al Padre. Pero después, no con ánimo de complicar, sino de ilustrar un poco más esto que estoy diciendo, voy a poner otro texto que es un comentario a una palabrita que aparece en el prólogo según San Juan, pero esa palabra está en griego. Esa palabra es una preposición. En griego es la preposición pros. ¿Por qué es importante esa preposición? Porque la frase completa es kaijologos en pros ton theon. El verbo estaba con Dios, se traduce, ¿no? En los primeros versículos del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En argé en hologos, kai hologos en pros ton theon. Ese pros quiere decir que estaba vuelto, no solamente junto, sino que estaba vuelto, estaba direccionado hacia Dios, pros ton theon, vuelto hacia Dios. El verbo estaba vuelto hacia Dios. Volvemos. Esa preposición griega, escrita por San Juan, kaijologos en pros ton theon, muestra que el que verdaderamente estaba cara a cara con Dios es Jesús. Y eso desde siempre. Porque cuando dice en argé en hologos, en el principio existía el logos, y el logos estaba proston theon, el logos estaba vuelto al Padre, está hablando de la realidad intratrinitaria. El logos estaba en Dios, en argé en hologos, en el principio existía el logos, y el logos estaba vuelto a Dios. Acá Dios hay que interpretarlo como Dios Padre y Logos como el Hijo. Entonces, vemos que en el prólogo de San Juan se revela verdaderamente quién es el profeta, quién es el que mantiene esa intimidad con Dios, quién es el que lo ve cara a cara, no Moisés. Moisés lo vio cara a cara, conversó con él como un amigo, pero Dios le dice, cuando yo pase, tú verás mis espaldas. Moisés, en el Antiguo Testamento, es el non plus ultra. O sea, nada más allá que Moisés. Los judíos tienen a Moisés allá arriba. Por eso cuando Jesús dice, Moisés habló de mí, no lo podían creer. Cuando Jesús dice, Abraham vio mi día y se alegró, dicen, este está loco, este es un blasfemo. ¿Cómo va a decir que Moisés habló de él? ¿Cómo va a decir que Abraham vio el día de él, su día, y se alegró? Los judíos le dicen, tú no tienes 40 años y estás diciendo esto. ¿Te estás poniendo por sobre Moisés? ¿Por sobre Abraham?
Y por eso después lo crucifican a Jesús por blasfemo. Pero Jesús les dijo la verdad. Jesús es el que desde siempre, desde el principio, está vuelto al Padre. Es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús es Dios. Es el profeta entonces. Fuertemente digo, está esta categoría de profeta. Pero hay otras categorías. Por ejemplo, la de mediador. Jesús es el mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre él también. Esto lo dice San Pablo. Se lo dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos en esta unidad donde Jesús revela el verdadero culto. Nosotros queremos rendirle el culto a Dios que a Dios le agrada. ¿Y dónde buscarlo? Tenemos que buscarlo en la persona de Cristo, que es el profeta y que es el mediador entre Dios y los hombres. Si yo quiero llegar a Dios, tengo que escucharlo a Cristo. Pero acá, en esta unidad, en esta parte, perdón, de la unidad de hoy, surgen preguntas, porque si Jesucristo es el mediador, ¿por qué no se encarnó antes? Porque sabemos que la encarnación se produjo hace 2000 años, 2022, para ser más preciso, si se quiere, ¿no? ¿2022 de qué? Del nacimiento de Cristo, de la encarnación. Cada 25 de marzo celebramos la encarnación. 9 meses después celebramos el nacimiento, el 25 de diciembre. Pero si Jesús es el mediador, ¿y el Antiguo Testamento entonces? ¿Qué hacemos? Si el único Salvador apareció en un tiempo y un lugar determinado, Belén o Tierra Santa hace 2000 años, ¿cómo se salvan los que vivieron antes que Él? ¿O los que no lo conocieron? Son preguntas que tenemos que hacernos. Si solamente con Jesús es revelado el culto agradable a Dios, ¿qué sentido tuvieron las instituciones queridas por el mismo Dios en el Antiguo Testamento, como los sacrificios y el templo? Gracias a Dios son preguntas que nosotros tenemos que hacernos en el presente, pero que ya fueron contestadas en el pasado por grandes figuras. Ahora voy a hablar un poquito de Santo Tomás de Aquino, que en la Suma de Teología se plantea estas cuestiones, como se dice en la Edad Media, ¿no? Cuestiones, estas preguntas. En primer lugar, lo que tenemos que tener presente es la libertad de Dios. ¿Por qué la encarnación fue hace 2000 años y no hace 3000? ¿Por qué Jesús le contó lo que le contó a la samaritana, pero no se lo contó a los apóstoles? Digo, puede haber muchos porqués. Vieron que los nenes cuando van creciendo y se les despierta, ¿no?, el intelecto, empiezan, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Aparecen los pequeños filósofos. Bueno, nosotros también estamos estudiando, es lícito que nos preguntemos. Pero digo, la respuesta que está en el fondo, siempre, es que Dios hace lo que quiere. Dios es libre. Somos nosotros los que nos tenemos que adecuar a su voluntad y pedirle entenderla, esa voluntad. Pero se supone siempre la libertad de Dios. Y por lo tanto nuestra confianza en su sabiduría
y en su providencia. Esta es la actitud fundamental que tenemos que tener cuando nos metemos a estudiar y a rezar con los designios de Dios. Y esto que estamos viendo mucho, el Antiguo Testamento. Después pueden venir razones de conveniencia por las cuales Dios hizo lo que hizo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Estas razones de conveniencia también es un lenguaje de Santo Tomás. Pero bueno, eso viene después. Nosotros primero aceptamos la voluntad de Dios, aceptamos los tiempos, los caminos y los modos que Dios fue teniendo, ¿no? Que tuvo. Bien, en la Suma de Teología, entonces, Santo Tomás habla de 3 funciones de las instituciones cultuales del Antiguo Testamento. Porque volvemos, hay que responder estas preguntas. ¿Qué pasó antes de Cristo? ¿No? ¿Qué valor tenían las cosas antes de Cristo si Jesús es el único mediador? Santo Tomás dice que esas instituciones, Dios las pensó para corregir la tendencia a la idolatría. Dios revela un modo, un culto de adoración para que no adoren cualquier cosa, ¿no? La idolatría es hacer Dios a cualquier cosa. Un astro, un elemento de la naturaleza, una persona. Entonces, para corregir la tendencia a la idolatría, Dios revela un culto en el Antiguo Testamento. También para significar la fe del sujeto. El culto del Antiguo Testamento termina siendo una manifestación de la fe de ese pueblo. Pero la razón más fuerte, dice Santo Tomás, del culto, de la realidad cultural, de la liturgia del Antiguo Testamento, es significar a Cristo. Esos cultos, esos sacrificios, esos lugares, esas oraciones, significan a Cristo, son un signo de Cristo, anuncian algo que se está por cumplir. Bien, y acá volvemos a esta idea, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único salvador. Por eso, en la iglesia tenemos una instrucción que se llama Dominus Iesus. Esa instrucción, escrita en el marco, digamos, por indicación del Papa San Juan Pablo II, muestra entonces que nosotros creemos en un solo Salvador y en un solo mediador. Ahí pongo el link también para la instrucción. Y esto es muy importante porque surgen preguntas. ¿Y las otras religiones? ¿Y los que no conocen a Cristo? ¿Cómo se salvaron? Si se salvaron en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvan hoy en día esas personas que digo practican su fe en otra religión? En esa instrucción entonces la Iglesia responde, pero siempre con esta convicción: Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Repetimos lo que San Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo 2:5. No podemos poner la verdad que recibimos en nosotros, que somos vasijas de barro, pero esa verdad que es un tesoro. No podemos sacar esa cita de la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador. Por lo tanto, lo que va a decir esa instrucción como resumen, que el que se salva por mediación de Cristo. Lo sepa o no lo sepa.
pero Jesucristo es el mediador. Por eso Jesucristo es el que revela el culto en espíritu y en verdad. Santo Tomás, entonces, dedicándose de modo especial al Antiguo Testamento, por eso digo, relacionamos esta clase con la anterior, dice que el que se salva por entrar en contacto con la carne de Cristo. Y volvemos al prólogo según San Juan, lo que le rezamos en el Ángelus. Y el verbo o el logos se hizo carne. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. El logos, ese que existía en el principio, en argé enjologos, ese logos que estaba proston theon, que estaba vuelto hacia el Padre, dice el versículo 14 que se hizo carne. En griego carne se dice sarx, S-A-R-X, podemos escribir, sarx. Dios nos salva a través de Jesucristo, que se hizo carne. Jesucristo es el Salvador, pero dice Santo Tomás, no es solamente el logos, es el logos encarnado. Por eso Santo Tomás dice, y el Antiguo Testamento entonces, que el logos todavía no se había hecho carne, ¿cómo entraban en contacto? ¿Cuál era esa carne para tocar? Para comer. Recordemos la Eucaristía. Jesús dice, el que come mi carne. Pero eso va a ser la unidad siguiente, el tema de los sacramentos. Pero volvamos al antiguo. ¿Cuál es esa carne donde uno entra en contacto con Dios? Santo Tomás habla justamente de esas figuras rituales del Antiguo Testamento como lugares y momentos donde tocar a Dios, donde tocar a Cristo, donde entrar en contacto con Él, donde verlo, donde buscarlo. El templo, el sacerdocio, los sacrificios, los cantos del Antiguo Testamento, esa es la carne de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso esa salvación fue posible en el Antiguo Testamento. Entonces llegamos al punto donde tenemos que como que replantearnos la historia. Uno por lo general piensa la historia en sentido lineal, ¿no? Un comienzo, un desarrollo y un fin. Si uno piensa así, al final de esa historia está Cristo. Pero nosotros tenemos que poner a Cristo al principio de la historia. Por esto que estamos diciendo, porque Cristo, el Hijo de Dios, ya estaba en el principio. Fíjense lo que dice San Pablo a los colosenses. Las cartas a los colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Él, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Este es un himno que cantamos en las vísperas. Pero ven lo que les decía, replantearnos la historia. Cristo es el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Por eso nosotros entendemos la historia, no solamente esta parte litúrgica en la que estamos en este curso, sino toda la historia desde Cristo. Jesucristo es el Señor de la historia. Pero digo, nosotros nos estamos reduciendo a la liturgia, entonces, Cristo está antes que todo,
antes que los sacrificios de la antigua alianza, antes que el templo, antes que el sacerdocio, antes que los cantos, está Cristo. Como antes está Cristo en la mente de Dios, Dios después elige las figuras que lo van a anunciar. Pero primero es Cristo. Dios eligió las figuras, la preparación en el Antiguo Testamento, porque primero piensa en Cristo. Siendo un poco más claro, Jesucristo no debe morir porque los sacrificios del Antiguo Testamento debían llegar a su plenitud. Al contrario, justamente porque Cristo, Jesús, fue rechazado y muerto, debían existir imágenes en el Antiguo Testamento que anunciaran eso. Pero Jesús es la clave. No es que porque hubo sacrificios, hubo un templo, hubo cantos, bueno, ahora Dios dice, bueno, para llevar a plenitud todo esto, Cristo. Al revés. Como Cristo era el revelador de un templo nuevo, de un canto nuevo, de una alianza nueva, aparece la historia del Antiguo Testamento. Por eso digo, replantearse la historia. Las profecías no se cumplen porque fueron pronunciadas, sino que fueron pronunciadas en el pasado porque en el futuro se cumplirían. Resumiendo, las imágenes o figuras del Antiguo Testamento tienen en sí una tensión estructural hacia el evento de Cristo. Vuelvo, el diálogo con la samaritana. Jesús anuncia algo nuevo. Así vamos a terminar la clase de hoy. Jesús, en el contexto de algo antiguo, que fue la última cena, algo que los judíos repetían año a año, en ese contexto hace algo nuevo. Esa tensión entonces a la apertura, a la novedad, está dada en el Antiguo Testamento y está confirmada por el mismo Cristo. Él es el centro de la historia. Por eso ahora pasamos al siguiente punto. Jesús es el cumplimiento de las promesas y la plenitud de la bendición. En el diálogo con la samaritana, Jesús se revela como el Mesías prometido de Dios, como el nuevo profeta. Pero San Pablo parece ir más allá, porque en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, San Pablo dice, en efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús. De manera que por él decimos amén a Dios, para gloria suya. Dice San Pablo a los Corintios, Jesús es el sí de Dios. Jesús es el cumplimiento de las promesas. Y el apóstol San Juan, en el libro del Apocalipsis, va a decir algo parecido. Apocalipsis 3, versículo 14. El que es el amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios. Jesús es el amén. Amén, sabemos que en hebreo significa así sea, así es, yo creo en eso, ¿no? Una manifestación de la fe. Jesús es el amén, dice San Juan. Dice San Pablo, Jesús es el sí de las promesas de Dios. Jesús entonces es el cumplimiento. Por eso la vida de Jesús, su obra, sus discursos, sus milagros, en el mismo Nuevo Testamento se insertan en esa historia de la salvación. Pensemos, por ejemplo, en las genealogías. Esas dos genealogías que tenemos, ¿no? De San Lucas y de San Mateo. Ahí se ve entonces cómo, generación tras generación, Jesús es el esperado, es la promesa.
pero después también Jesús que cumple en sí cosas del Antiguo Testamento, que hablaban de esa inserción en la historia de la salvación. Por ejemplo, y en el culto también del Antiguo Testamento, la circuncisión, la imposición del nombre, la purificación de la madre. Estas tres cosas, circuncisión, imposición del nombre, purificación de la madre, formaban parte de prescripciones cultuales del Antiguo Testamento. Y Jesús también es la plenitud de la bendición de Dios. Habíamos hablado de esto, ¿no? Que Abraham en el Antiguo Testamento es el padre del pueblo y es el receptáculo, es el receptor de la bendición de Dios. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. No solamente es el receptáculo, sino que es el mediador de las bendiciones. Abraham. Por eso volvemos, que Jesús diga que Abraham vio su día y se alegró. Algunos judíos creyeron y la mayoría no creyó y se escandalizó, diciendo, este está loco, ¿cómo va a decir eso? Si Abraham es el receptor, es el que recibe la bendición de Dios, es a través del cual Dios bendice a las otras naciones. Eso en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero ahora es en Jesús, que es hijo de Abraham, por la genealogía lo vemos, en la genealogía de Mateo, se empieza con Abraham. Jesús, que es hijo de Abraham, porque es parte del pueblo de Dios, Jesús, pero es en Jesús donde se encuentra la plenitud de esa bendición. Y San Pablo nos lo deja clarísimo en el himno que figura en la carta a los Efesios. Capítulo 1, versículos del 3 al 14. También este himno lo cantamos en las vísperas, en la liturgia de las horas. Digo, prestemos atención a la partícula en. En Jesús somos bendecidos. El himno empieza, bendito sea Dios. Eulogetos. Eulogia en griego significa bendición. Eulogetos. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo. En Cristo. En Cristo. Con toda clase de bienes espirituales. En pace, eulogia, pneumatiqué. Eulogia, bendición, en el cielo, y nos ha elegido en él, en auto, en griego, ven la partícula griega, en, que suena como en castellano, nos ha bendecido en él, en auto, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. En él, en Cristo, en auto, en él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. En él hemos sido constituidos herederos. En él, ustedes también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. En Jesús somos bendecidos. No solamente Jesús es el que da la bendición, en el que somos bendecidos, sino a través de Cristo somos bendecidos. La liturgia, que es la oración pública y oficial de la Iglesia en la cual alabamos a Dios y somos bendecidos,
La liturgia tiene como celebrante principal a Cristo. Cristo es el orante, Cristo es el que le rinde culto al Padre, Cristo es el que nos santifica, la mediación de Cristo. Cristo es el centro de la liturgia, no es el ser humano, ¿ven? El centro de la liturgia es Cristo. Jesucristo entonces es ese nuevo lugar y ese nuevo canal de la bendición. Y hay pasajes evangélicos donde esto se ve con claridad. Por ejemplo, cuando se habla de Jesús como el pan de vida, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Jesús dice así: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Jesús es el que alimenta y es el alimento. Jesús es la fuente entonces de la bendición y es el canal de la bendición. Esto del canal se ve con más claridad en el capítulo 15 según San Juan, donde Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Sin mí nada pueden hacer. El sarmiento cortado de la vid muere. Pero no, por eso Jesús en ese capítulo habla tanto del permanecer. Permanezcan en mí, como yo permanezco en mi Padre. Permanecer en Cristo, porque Él es la fuente de la bendición. Él es el canal de la bendición. Capítulo 14, perdón, yo dije capítulo 15, pero el capítulo 14 según San Juan, ¿no? La vid y los sarmientos. Y el capítulo 6, Jesús como el pan de vida. Vamos concluyendo con los últimos dos puntos, porque hablando de vida, hablamos también de muerte. La muerte de Cristo en la cruz, hay que leerla también iluminados, digo, por los sacrificios del Antiguo Testamento. Yo les decía, como Cristo iba a morir para rescatarnos por nuestros pecados, la historia de las muertes en el Antiguo Testamento, la historia de los sacrificios rituales del Antiguo Testamento. Jesús no se opuso al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Es más, recordemos que la Santísima Virgen y San José suben al templo, ahí nomás del nacimiento de Cristo, a ofrecer el sacrificio de las tórtolas, de los pichones de paloma. Ofrecen pichones de paloma porque es una familia pobre. Suben a Jerusalén entonces, compran las palomas y las llevan al templo para que sean sacrificadas. Jesús se lo ve más de una vez tomando parte en esas peregrinaciones a Jerusalén. Los judíos subían a Jerusalén para ofrecer sacrificios. Jesús también cuando habla de la caridad fraterna, ¿no? Si te acuerdas al presentar tu ofrenda que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con él. Entonces Jesús supone que uno ofrece, sacrifica cosas. Los sacerdotes sacrifican en el templo. Jesús no se opone entonces a los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero también es verdad que Jesús critica los sacrificios y el culto vacío del Antiguo Testamento. Porque, lo dije en alguna de las clases, no se trata de ofrecer cosas. No le ofrecemos a Dios, pensemos en nuestra misa, ¿no? Pan y vino y algo de plata. Lo más importante es ofrecernos en el momento del ofertorio de la misa. Ofrecer nuestras alegrías y tristezas. Hay un canto que es muy común en Argentina, de ofertorio. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías,
el trabajo y nuestro afán. Con el vino y con el pan te ofrecemos nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Por eso Jesús, digo, critica el culto vacío del Antiguo Testamento. Y Dios también, Dios Padre en el Antiguo Testamento, también las críticas, ¿no? El incienso, el aroma de tus sacrificios me repugna, dice Dios. ¿Me estás ofreciendo una vaca? Si son mías todas las vacas de la tierra, ¿para qué quiero que vos me ofrezcas una vaca? Yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado, ¿no? Pero, digo, Jesús, por un lado, acepta los sacrificios del Antiguo Testamento porque anuncian el sacrificio verdadero, pero por otro lado se opone a ese culto externo, separado de la donación de la propia vida. La crítica a los fariseos, ¿no? Que les dice tremendo Jesús con los fariseos, para que reaccionen, ¿no? Sepulcros blanqueados, están podridos por dentro, pero por fuera están impecables. Sepulcros blanqueados. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso hoy los martiricé con proston theon, importante, ¿no? Hay palabritas en griego que son claves en el Nuevo Testamento, como esta, ofrenda. La palabra ofrenda, prosforá, se usa para hablar de Cristo. Prosforá sería el sustantivo, ofrenda. La muerte de Cristo es una prosforá. La muerte de Cristo es una ofrenda. San Pablo dice así en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2. Y el verbo ofrecer, profero, aparece 15 veces en la carta a los Hebreos. Profero. La carta a los Hebreos es el texto del Nuevo Testamento donde con mayor amplitud se usa el lenguaje sacrificial, porque Jesús es el nuevo sacerdote, el sacerdocio de Cristo. Ese es el tema de la carta a los Hebreos. Jesucristo no solamente es el sacerdote, sino que también es el altar y es la víctima. Sacerdote, altar y víctima en el Antiguo Testamento son tres realidades distintas. Ahora, el sacerdote es Cristo. El altar donde se ofrece el sacrificio es él mismo, es su cuerpo, sarx, su carne. Y la víctima es él. La obediencia de Cristo, esa es la víctima. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando uno, ve la muerte de Cristo y la ve en este lenguaje sacrificial, entiende cómo los sacrificios del Antiguo Testamento tuvieron su valor, pero como decía Santo Tomás, esos sacrificios eran la carne de Cristo, entre comillas, donde el pueblo judío entraba en contacto con el misterio prefigurado. Pero ahora esos sacrificios del Antiguo Testamento ya pasaron. Nosotros no ofrecemos un cordero en sacrificio, no ofrecemos palomas, no tenemos el templo de Jerusalén, no tenemos sacerdotes de la tribu de Leví. Ahora hay algo nuevo. Por eso termino con este punto. Este punto, podemos decirlo así, lo nuevo en el contexto del ritual antiguo. Lo nuevo en el contexto del ritual antiguo. Y para desarrollar brevemente este punto, los invito a leer un texto del Papa Benedicto XVI que escribió sobre la misa. Ese texto sobre la misa es una encíclica, se llama Sacramentum Caritatis. Sacramentum Caritatis.
traducido, el sacramento del amor. La Eucaristía es el sacramento del amor, Sacramentum Caritatis. Y especialmente recomiendo la lectura tranquila de los números 10 y 11. Ahí nomás, comenzando el documento. Porque el Papa Benedicto, en ese documento que fue el último que se escribió sobre la misa, y el Papa Francisco lo cita, obviamente, en las catequesis, por ejemplo, que dio el año pasado sobre la misa, Sacramentum Caritatis, en esos dos números 10 y 11, se habla de la institución de la Eucaristía. Jesús instituye algo nuevo en un contexto antiguo. ¿Cuál era ese contexto antiguo? La última cena. La última cena como una cena ritual. La última cena, recordemos que era en recuerdo de la liberación de los judíos de Egipto, ¿no? Como recuerdo de esa liberación tenían que inmolar un cordero sin mancha, no dejar ninguna pieza suelta, comer todo, invitar a otra familia. La cena pascual es una cena ritual. En ese contexto Jesús junta a los apóstoles, pero no para celebrar la Pascua judía. En ese contexto ritual antiguo Jesús instituye algo nuevo, que es ahora la liberación verdadera. Porque el mismo pueblo judío que celebraba la Pascua como fiesta de la liberación, recordemos que Pascua significa paso, seguía siendo esclavo. Y en la época de Jesús estaban sometidos a los romanos. Entonces los judíos que habían sido liberados por Dios de Egipto, en la época de Jesús, otra vez esclavizados bajo el poder extranjero. Y en ese contexto, digo, los judíos celebraban la Pascua. Pero así vemos que la Pascua del Antiguo Testamento no es la liberación total. Los judíos mismos que celebraban la Pascua estaban añorando una liberación definitiva. Por eso la cena pascual de Jesús, lo nuevo es que ahora viene la verdadera liberación, que es la liberación del pecado. Ahora sí, el inocente muere por los culpables. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. ¿Ven? No es la sangre del cordero, no es la sangre de un animal la que purifica, la que limpia. Es la sangre de Cristo la que libera. Es la carne de Cristo la que me permite entrar en contacto con Dios. Sí, el propiciatorio, que era la tapa en el Arca de la Alianza, la sangre de esos animales, el templo de Jerusalén, son prefiguraciones, pero verdaderamente ahora lo que a nosotros nos salva, el verdadero mediador entre Dios y los hombres, es Jesús. Por eso instituye entonces ese sacrificio nuevo y definitivo en el contexto del sacrificio del Antiguo Testamento, el sacrificio pascual. Lo que va desarrollando entonces el Papa Benedicto es esto, que hay algo nuevo en un contexto antiguo. Por eso los cristianos no celebramos la última cena. Celebramos lo nuevo de la última cena. Jesús, cuando les dice, hagan esto en memoria mía, no les está diciendo, bueno, ahora a partir de ahora todos los años maten un cordero, júntense a comer pan sin levadura. Los apóstoles entendieron enseguida que lo que tenían que hacer tenía que ver con pan y vino, y ese pan que es el cuerpo de Cristo, y esa sangre y ese vino que es la sangre de Cristo. Por eso lo que va a venir después es a ese corazón de esa cena ritual
se lo va a enmarcar en un contexto sacramental. Esa es la unidad siguiente. Eso nuevo que dio Cristo, esa institución de la Eucaristía, se va a ir enmarcando en otro contexto, en un contexto sacramental. Va a haber signos, va a haber lugares, va a haber vestiduras, ornamentos específicos que van a proteger esto nuevo. Por eso nosotros, los sacerdotes católicos, no nos vestimos como los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque transmitimos algo nuevo. Es justamente la figura que dio paso a la verdad. Ahí el Papa Benedicto va explicando una frase de los padres de la Iglesia: figura transit in veritatem. La figura se trastocó, la figura se transformó en verdad. Hay un himno que dice: terminó la figura y comenzó lo figurado. Terminaron los signos, terminaron las sombras, terminaron las imágenes, y ahora apareció la realidad. La realidad es Jesús, que revela el culto verdadero, agradable a Dios en espíritu y en verdad. Y ese culto, digo, esa realidad de Cristo, es la que la Iglesia, después de Pentecostés, va a seguir transmitiendo hasta los días de hoy, hasta los días actuales, pero enmarcado en toda una estructura sacramental de signos, de gestos y de palabras. Y acá, ojalá, cierre el círculo con la primera clase. Si decíamos que la liturgia es el momento, el lugar de adoración a Dios y de santificación de los hombres a través de gestos y palabras, espero ahora que haya quedado claro el contenido. Los signos, los gestos y las palabras de la liturgia transmiten este misterio que es tratado de mostrar en la clase pasada y esta. Este misterio que fue preparado desde antiguo, cuyo centro, cuyo culmen incluso, es la figura de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que nos reveló el verdadero culto en espíritu y en verdad. Bueno, muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, padre, realmente muy lindo. Yo le quiero hacer una pregunta, inauguro yo, la anfitriona, disculpe, pero cuando usted habló de los signos, ¿no? De que hacer algo en algo nuevo, en un contexto viejo, hacer algo nuevo, ¿no? Me pensé en las bodas de Canaán, en el agua de la purificación de las tinajas, que Jesús las transforma en vino. ¿Eso también podría ser? Tal cual, esa es una prefiguración. Justamente, esa es la clave, Mariela. Leer incluso la vida de Cristo, sabiendo lo que va a venir. Nosotros tenemos esa ventaja, digamos, ¿no? Pero todo el Antiguo Testamento y toda la vida de Cristo, hasta que revela en plenitud el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección, son prefiguraciones. ¿Sí? Así que el contexto de lo antiguo y lo nuevo, ¿no? El agua que usaban los judíos, pero que Jesús transforma, ¿no? Así que sí, muy bien, gracias. Se me ocurrió eso. Bueno, muy bien, gracias, padre. Florcita. Buenos días, padre Jonathan, buenos días a todos. Padre, yo quisiera aclararme una duda que siempre me ha traído a mi cabeza. Nos hablaba sobre el inicio del año cero, cuando empieza el Nuevo Testamento. Siempre he tenido esa pregunta, y yo soy catequista, y uno de los chicos de confirmación me abordó a esa pregunta y créeme que no se la pude responder correctamente. Me pregunta, ¿el Nuevo Testamento inicia en el nacimiento de Jesús o con la anunciación del arcángel San Gabriel cuando fue encarnado nuestro Señor?
Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Dónde empieza el año cero? ¿Cuándo nace Jesús? ¿Cuándo llega a la cruz? ¿O cuando es la anunciación del arcángel San Gabriel? Entonces, yo le quedé debiendo esa respuesta a mi chico de confirmación y pues vea, gloria a Dios me alcancé a preguntarle eso que nos dijo hace un momento. Entonces, a ver si me aclara esa parte, Padre. Gracias. Dios te pague. Bueno, gracias, Florecita. A ver, primero decir que en el Nuevo Testamento aparece, digamos, la figura bisagra entre el Antiguo y el Nuevo, justamente el que hace el pase, no es Jesús, sino Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor y es la voz que clama en el desierto, ¿no? O sea, Juan el Bautista es el pase entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Incluso Juan el Bautista como profeta, ¿no? Que alguien que está hablando las cosas de Dios. Entonces, es el pase. Eso en primer lugar. Y después, la cuestión cronológica es muy difícil datarla con precisión. ¿Por qué? Porque en la historia de Occidente, en estos 2000 años, hubo cambios de calendario. Entonces, la medición del tiempo fue cambiando. Nosotros estamos con el calendario gregoriano, una propuesta que hizo un papa. Pero en realidad, en el Antiguo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, perdón, y del Antiguo también, se manejaban con otro tipo de calendarios, otras formas de medir el tiempo. De hecho, los cristianos orientales todavía usan el calendario juliano, que fue un modo de medir el tiempo de la época de Julio César, del emperador Julio César. Entonces, es muy difícil tener con precisión cuál es el año cero, por estas cosas de la historia, digamos, ¿no? Por la limitación humana. Pero lo más importante para decirle a los nenes de catequesis es que para nosotros nuestra historia cristiana comienza con el nacimiento de Cristo. Y nos pusimos de acuerdo en que estamos en el año 2022 y si llegamos al año cero, ¿qué pasó en el año cero? El nacimiento de Cristo. Esa es la inauguración de la historia. Pero en realidad con toda esta clase... ¿No es desde la Anunciación, Padre? Por eso, digo, desde el misterio de Cristo, la Anunciación. Pero si uno dice la Anunciación y el Antiguo Testamento, entonces, no se puede resolver con precisión en qué momento. En qué momento. Pero si usted quiere poner la Anunciación, bueno, son 9 meses antes. Pero es eso. Es hablar del misterio de Cristo. Yo sinceramente no perdería tiempo con los nenes de catequesis en la datación exacta del inicio de nuestra era. Me parece que ese es un tema para hablarlo en otro ámbito, tal vez específico, y estudiarlo. Pero con los nenes de catequesis yo dejaría en claro que la historia comienza con Cristo, con el misterio de su encarnación y de su nacimiento. Así que, bueno, si no estamos en el año 2022, estamos en el 2023 o en el 2021 del nacimiento, concepción de Cristo. No se preocupe. Gracias, Padre. Dios te pague. Un abrazo. Gracias. De nada, usted. Hermanitos, ¿alguna otra pregunta? Fue muy clara la clase, Padre, hoy. Hubo mucho para anotar. Gracias. Me extendí un poquito porque daba para, bueno, citar mucho el tema de la Sagrada Escritura, ¿no? Para perderle el miedo. Ayer hablaba con una persona, ¿no? Tenemos que andar con la Biblia abajo del brazo. No puede ser que uno ve una persona con una Biblia y diga, es un cristiano evangélico. Hay que sacar ese tema, ¿no? Los católicos tenemos que estar con la Biblia, saborearla, estudiarla, verla con la ayuda del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? No podemos desconocer, dice San Jerónimo, el que desconoce la Biblia, desconoce a Cristo. Es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Así que bueno, a abrir la Biblia y leerla y saborearla. Hoy tienen un montón de citas entonces dando vuelta para volver.
Sí, me parece Ay, que hay alguien, usuario de Zoom, no sé si abrió el micrófono sí, para preguntar. Sí. ay, sí, buen día. Yo quiero saber Tu la nombre, manera por de... favor, hermanita, porque no nos ¿Mm? sale acá tu nombre, por favor. Mi nombre es Marta Cecilia Soto de Medellín. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Encantada de este regalo del Señor en esta mañana. Yo quisiera saber la forma como puedo volver a leer, a releer y saborear esta charla nuevamente. ¿Queda grabada en algún lugar o algo? Perdón, padre, contesto yo como anfitriona, sí, hermana, estas clases todas estamos grabando en la nube y quedan en el canal de YouTube, Mater Fátima Formación. Ahí pueden encontrar todas las clases grabadas del padre. Sabemos que para algunos países, padre, es un horario temprano, así que todos aquellos que por algún motivo u otro se unieron más tarde o recomendar estas charlas para que otros la vean, ya todas subidas al canal de YouTube. Esta de hoy se subirá dentro de 2 o 3 días porque hay un proceso, pero está todo y la verdad que es como para recomendar, escuchar y volver a escuchar. Y Volver, volver no a solamente escuchar, escuchar una vez, saborear. sino varias. Sí, Dios le bendiga, me le pague por la información, sino que lo que usted dice, la parte del trabajo y eso. Yo trabajo con deporte, o sea que trabajo con niños, con jóvenes y adolescentes. Entonces, es muy bueno porque también además soy servidora en una parroquia donde el entorno social es muy complicado en el centro de Medellín. Entonces todo esto me alimenta muchísimo para compartir y es en esos espacios a los que yo asisto. Bueno, muchas gracias. ¿Saben qué? Yo ahí voy a poner en el chat también, en el chat voy a poner mi canal de YouTube, ya que estamos haciendo propaganda. Aprovecho, yo tengo muchas catequesis para los niños, así que me gusta hablarles a todos, digamos. Ustedes se dan cuenta que este curso tiene un lenguaje muy académico, yo trato de ser clarísimo, pero implica cierto esfuerzo, ¿no?, intelectual para seguir. Pero ahí en mi canal de YouTube, sobre todo los videos que tienen número, están pensados para los niños. El canal se llama 3 minutos de catecismo. Así que ahí también hay clases de liturgia o algunas otras clases que di para adultos. Bueno, es un modo también de comunicarse personalmente conmigo, yo soy el que responde. Bueno, seguimos el viernes que Perdón. viene, si Dios quiere. Eso es porque acá había una pregunta al respecto sobre eso. El Sí, viernes próximo tenemos una clase. el viernes que viene la última clase, digamos, del curso, y después haremos una clase más abiertas a preguntas de distinto género. Me someteré a la ametralladora de preguntas, veremos cómo sale el asunto, pero sí, Perdón, estoy disponible. tenemos una sola pregunta más. Aide, si querés abrir tu Una, micrófono. una pregunta. Entonces Jesús fue profeta también. Sí. Y entonces, ¿por qué? Bueno, es una duda, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no creyeron en lo que él decía, así como creían en Moisés y en Abraham y en todos los sucesos anteriores, ¿verdad? Y porque nadie nos puede obligar a creer. Entonces no le creyeron, porque Jesús es un profeta, pero Jesús dijo cosas fuertes también, que implicaban renuncias al Antiguo Testamento. Y Jesús critica muchas actitudes hipócritas de las personas del Antiguo Testamento. Entonces, el mensaje de Jesús fue clarísimo, pero fue duro. Sobre todo, digo, la crítica a los fariseos, ¿no?, a los publicanos, o sea, llamando a la conversión. Jesús fue misericordioso, pero fue justo también. Así que él, siendo profeta, hablando con toda la fuerza de la verdad en nombre de Dios, pero no, algunos no le creyeron, otros sí, los apóstoles le creyeron, ¿no? Jesús, a los apóstoles también, digo, predicaban y se convertía gente, de a miles de personas pedían el bautismo en los discursos de Pedro, pero siempre es la libertad, y algunos lo rechazaron, ¿no? En la misma cruz, uno de los ladrones creyó y el otro no creyó.
Así que siempre está el tema de la libertad, y eso es un gran misterio del rechazo de Dios en el fondo. El misterio del rechazo de Dios. Marielita, un favor y padre, ¿qué posibilidades hay de que los enlaces que nos envió en el chat de aquí de la charla queden en los grupos? Porque ahorita pues nos cierran la charla y no podemos tener el contacto a los enlaces que nos envió. Entonces, a ver si es tan amable y nos los dejan los 3 primeros que nos envió el padre y el de ahorita del canal, si fueran tan amables y dejárnoslos por el grupo de WhatsApp. Anótelo, Florcita, porque yo en este momento no voy a poder copiarlos y eso. Anote las citas que hizo el padre, ¿sí? Esa catequesis de Marielita, no son las citas, son unos enlaces que nos envía para meternos a más formación, son unos enlaces que nos envió ahí. El padre, si a usted le parece, después se los puede mandar a Leandro y los distribuimos en los grupos de WhatsApp. Ah, bueno, momento, ¿sí? claro, lo que pasa ¿sí? que está esa limitación, ¿no? En el chat implica, si uno está viendo desde una computadora, por ejemplo, es más fácil copiar Claro. y pegar un link. Pero bueno, desde el Claro. teléfono es más difícil. Por eso. Pero bueno, Sí, es que paciencia. estamos desde el teléfono. Claro. Paciencia, ya llegarán. Pero usted ponga mi nombre y apellido en el YouTube y ahí aparecen mis videos. Hay más de 100 videos. Y los links, importante que usted haya escrito el nombre del documento. Claro, si usted escribe el nombre del documento y lo pone también en el buscador del Google, el documento le va a aparecer. Así que lo del link es una comodidad. Pero ya le digo, los documentos que yo cito y mis videos están todos en internet. Usted pone nombre y apellido mío o el nombre del documento y lo encuentra enseguida. Claro, eso era lo que le quería decir yo, hermana, que lo puede encontrar por el nombre. Bueno, padre, si no hay más preguntas, entonces le pedimos la bendición para poder continuar este día. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, tu bendición sobre nosotros, tus hijos, por la especial intercesión de Nuestra Señora de Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Como siempre, un regalo sus charlas que nos acercan al Señor y bueno, realmente muy agradecidos, creciendo en la espiritualidad. Así que nos vemos si Dios quiere. Gracias. Bien. Gracias, bueno, hermanitos. Gracias, hermana. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga mucho. Bueno, hermanitos. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Anotemos siempre, por eso les decimos, después les vamos a compartirles. Ayer les pedimos que rezaran por nosotros. Bueno, voy a parar la grabación. Un momento.